Muy bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias por haberse conectado a nuestro conversatorio el día de hoy. Fortalecimiento de la cultura pro bono internacional, construcción de estándares. Estaremos conversando con las iniciativas pro bono desde México y estará moderando este espacio Jorge Escobedo, co-coordinador de la Red Pro Bono de las Américas. Les comentamos que sus micrófonos y sus videos, es decir, las cámaras, quedarán deshabilitadas durante la presentación, sin desmedro de aquello. Podrán habilitarlas al final para poder realizar preguntas. Para poder hacer preguntas a viva voz, les pedimos por favor utilizar levantar la mano o también usar los emoticones que se pueden poner en cada lugar. Por último, si tienen preguntas durante la presentación, no se preocupen si no las quieren hacer a viva voz, las pueden hacer por el chat y Jorge Escobedo las dirá al final. En unos breves minutos comenzaremos con la presentación. Creo que un minuto más para empezar fijo a las 2:10. ¿Qué les parece, expositoras? Súper bien. Claro. Veo que se sumó Ivette. ¿Ivette está? Sí. Está Ivette, nada más que tiene el micrófono deshabilitado. Perfecto. Lista. Lista. ¿Cómo están? Bien. Hola, hola. Buen día. Tarde. Si quieren podemos dar inicio y yo puedo dar las instrucciones por el chat, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, buenas tardes amigos, bienvenidos. Bien, como les contaba Constanza Rial, mi co-coordinadora, Connie, de cariño. Esta es la segunda emisión en estas charlas virtuales, que de hecho, aclaro, no son Semana País. Esta es una iniciativa distinta. Hace 3 semanas, este viernes, hoy día de hecho, contamos con la presencia de Dante Negro en la primera emisión de este programa, El rol de la abogacía en los desafíos presentes y futuros en la cooperación internacional. Dante Negro es el director de la Oficina de Derecho Internacional de la OEA. Y bueno, para esta segunda emisión tenemos la gran dicha, el gran honor de volver un poco a casa y contar con 3 grandes iniciativas pro bono mexicanas. Las 3 integran la Red Pro Bono de las Américas, organización que es un consorcio de 14 organizaciones pro bono en la región. Más allá de ello, también contamos con la invitación y la presencia de nuestra invitada especial, Lila Gasca, directora de Pro Bono en México, desde Hogan La Voz, el despacho de Hogan La Voz. Y para que lo tengan de fondo, esta charla tratará varios temas que son particulares, varias particularidades al contexto mexicano, ¿no? Hay algunos temas que han tocado las tres iniciativas pro bono conjuntamente y les queríamos brindar este espacio tanto a ellas como a ustedes para aprender más sobre esos esfuerzos y poder profundizar. Y así que con eso yo estaré jugando el papel de moderador hoy día, como suele ser. Le estaré preguntando varias cosas a nuestras iniciativas, pero antes de partir, tal vez pudiéramos darle la oportunidad a nuestras expositoras aquí a presentarse. Y empecemos con Maru, solo porque la tengo de enfrente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Connie, muchísimas gracias por este espacio y a los que nos acompañan. Soy Maru Cortázar, directora ejecutiva de la Fundación Appleseed México. Gracias. Gracias por acompañarnos, Maru. Carla, pasamos contigo. Claro que sí. Pues primero, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Jorge, Connie, muchas gracias como siempre. Y yo soy Carla Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Barra Mexicana.
Sí, y aclaro que Constanza y yo nos damos turnos. Yo estoy frente de la cámara hoy, por decirlo así, y Connie por las escenas atrás, pero seguramente contarán con su presencia en este papel en algunas futuras emisiones. Le doy la palabra a Ivette. Gracias. Pues me sumo al agradecimiento de este espacio que me parece sumamente enriquecedor, Jorge, Connie. Y soy Ivette Montero y soy fundadora y directora ejecutiva del Centro Mexicano Pro Bono. Bienvenida. Gracias. Y pasamos por último a Lila. Hola, Jorge, Connie, muchas gracias. Me sumo también a los agradecimientos y sobre todo darles las gracias por darle voz a los estándares pro bono, que ya veremos qué representa, pero es un movimiento muy importante a nivel nacional y gracias por este momento. Con todo gusto, muchas gracias a todos, tanto nuestras expositoras como a aquellos que están en nuestra audiencia por acompañarnos hoy. Y bueno, con eso podemos empezar y voy a empezar con Maru, si les parece bien. Maru, me pregunto si tal vez nos pudieras contar un poco respecto qué papel juega la comunidad jurídica en temas de igualdad que debe prevalecer en nuestro país. Y digo nuestro país porque soy orgullosamente mexicoamericano con doble ciudadanía, pero en México, para aclarar. Por favor, Maru. Muchas gracias, Jorge. Pues yo creo que para todos los que nos escuchan y que son la mayoría, ya tuve el gusto de ver quien nos acompaña, gente que vive, que tiene la pasión por el pro bono, pues estarán de acuerdo conmigo que dentro de esta responsabilidad social de la abogacía, pues está esta parte de corresponder, de dar la profesión, y siempre lo aclaro, yo no soy abogada, soy psicóloga. La profesión legal que ahora conozco, admiro, respeto y algún día estudiaré, me impresiona que cualquier tema de alto impacto social tiene una arista legal, tiene un componente legal y que eso permite generar cambios duraderos. Entonces, me parece que cuando hablamos de la inequidad y hablando de nuestro tema, que es el pro bono tiene que ser visto como una herramienta que pueda cerrar esa brecha de inequidad y de injusticia que, bueno, tristemente México pues vivimos y que es una tarea pendiente. Además de que el pro bono salva también las barreras que implica el costo para acceder a una asesoría legal de calidad. Entonces, me parece, hoy por hoy, más que nunca, estamos viendo que no solamente el momento histórico y tan extraño que estamos viviendo con la pandemia, sino todos los efectos que esto nos va a dejar de temas económicos, temas obviamente se están desarrollando pues tristemente más pobreza, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca el trabajo legal pro bono y esta responsabilidad social de la abogacía tiene un papel muy importante. Por esto, y a diferencia en otros países, en México nos reunimos, estuvimos platicando mucho porque hubo varios movimientos que intentaron la colegiación. México, la profesión legal no está colegiada. Afortunadamente, muchos de nuestros abogados pertenecen a muy respetables colegios de abogados, como es la NADE, que veo que nos acompaña Leonora por ahí. También, obviamente, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, está el Ilustre, o sea, sí tenemos la figura tan importante para dictar las directrices, para dictar también la ética, que son los colegios de abogados. Sin embargo, en México, al no ser un requerimiento para ejercer la profesión, tenemos, perdonen, esto es en vivo, a todo color, mi perrito está ladrando, tenemos el problema de que no hay un requerimiento legal para poder hacerlo. Permítanme un segundo, voy a abrirle la puerta, perdón. Bueno, no te preocupes, Maru. Tal vez le pueda dar la palabra o a Ivette o a Carla si desean agregar algo. Disculpen, estos son los pormenores de trabajar en casa, ¿verdad? Perdón. Entonces, les comentaba el hecho de no tener esta colegiación, pues nos llevó tenemos pues felicitar también a Carlita, que ya va por sus 20 años, la Fundación Barra Mexicana,
20 años de estar promoviendo la cultura del trabajo pro bono, al igual, bueno, desde Appleseed también Ivette y toda la comunidad. Obviamente tuvimos una reunión en alguno de los foros que organizamos desde Appleseed para hablar de esta necesidad de crear precisamente un movimiento que pudiera estandarizar justamente esta práctica legal pro bono para hacerlo de una manera más institucional, más profesional. Muchos de los abogados, muchas de las firmas y despachos de abogados en México hacen pro bono, pero queríamos hacer este movimiento que estandarizar esta práctica, pero que esto lo vamos a platicar más adelante. Sí, siempre y cuando me imagino teniendo como meta, como dices tú, cerrar esa brecha, ¿no? De la desigualdad. Bueno, y con eso creo que podemos pasar un poco a más el contexto mexicano, que obviamente con nuestra banderita es un poco lo que hablamos aquí hoy. Y le doy la palabra a Ivette. Ivette, me pregunto si tal vez nos pudieras contar un poco más cuál es la realidad social en México. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la corrupción e impunidad, que son temas que tocamos creo que desde todas nuestras organizaciones de una forma u otra? ¿Y de qué forma participa la sociedad civil organizada, en este caso, en esa materia? La comunidad jurídica, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, acceso a la justicia más ampliamente. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso? Gracias, Jorge. Claro que sí. Pues digo, es una realidad y para todos los que estamos y nos preocupa nuestro país y participamos, sabemos la realidad de nuestro país. Nuestro país en cuestiones socioeconómicas, pues estamos avanzando, tenemos décadas de tratar de avanzar en el desarrollo y en la consolidación de economías más avanzadas. Sin embargo, tenemos graves rezagos, importantísimos rezagos en el campo. Los niveles de pobreza todavía en nuestro país pues no son los que quisiéramos y tampoco hay mucha claridad en el avance de salir de esta pobreza, ¿no? Hay números que son poco claros, pero que si abrimos los ojos y salimos un poco de las zonas de privilegio donde normalmente vivimos los abogados, podemos ver que la pobreza en la que vive nuestro país pues es aberrante, ¿no? Las comunidades, tanto urbanas como rurales, con gran escasez, con falta de servicios básicos, pues es una realidad que se nota y que se siente. Aunado a ello está también el tema del acceso a la justicia. Es un tema pendiente, es una tarea para el gobierno, pero también para la sociedad civil, en donde todos tenemos que participar. Y ahí el abogado, como mencionaba Maru, juega un papel importantísimo. Porque la corrupción y la impunidad han avanzado en las últimas décadas, yo te diría en la última, de una forma tremenda. Y es un resultado de más de 80 años de tradiciones y de una democracia malentendida y de una democracia que no se ha sabido llevar adecuadamente por muchos aspectos. Uno de ellos pues, es justamente la participación ciudadana. Y ahí es en donde entramos justamente como sociedad civil, todos los mexicanos que debemos de participar, no solo nuestros derechos como tales, sino ahí es donde tenemos que entrarle en el tema del acceso a la justicia. La corrupción es terrible, la corrupción en todos los niveles y en todos los poderes de gobierno está sistematizada y justamente creemos que el trabajo pro bono puede generar este cierre de la brecha del acceso a la justicia a los grupos más vulnerables de la población, pero también ayudando a generar mucho conocimiento y generar una cultura de legalidad en nuestro país que obviamente nos va a acercar a un Estado de Derecho que tanto queremos. Con todo esto, con toda esta realidad de nuestro país, es en donde vemos cada vez más voluntad de la sociedad o de la comunidad jurídica en participar y en entrarle hombro con hombro a tratar de cambiar esta realidad, empezando por el acceso a la justicia y una cultura de legalidad que nos hará dar ese primer paso hacia donde queremos llegar como sociedad. Y aquí, Jorge, comentarte que justo de lo que surge a raíz de lo que comenta Maru y Ivette,
surge la iniciativa de los estándares Pro Bono México, que es un movimiento que busca estandarizar el trabajo pro bono en el país. Es decir, busca decir qué es y qué no es pro bono. Y esta iniciativa surge de una investigación que estuvimos haciendo, nos tomó alrededor de 2 o 3 años para poder tener como antecedente, por supuesto, la Declaración Pro Bono Las Américas y así como otros documentos como de responsabilidad social de la abogacía de España, entre otros más que estuvimos analizando para poder llegar a una definición que hiciera sentido para la realidad latinoamericana, por así decir, del pro bono, y que pudiéramos adoptarla como nuestra y pudiera representar las causas sociales en las que enfrentamos. Sin duda, y creo que tienen mucha razón y es una excelente idea localizar, ¿no?, ese compromiso. Y lo he dicho desde el principio yo, y en muchos diferentes contextos, que en cierto sentido decir el pro bono en Latinoamérica no existe. Existe el pro bono en México, lo cual es muy diferente del pro bono en, digamos, Uruguay, en Centroamérica, que obviamente se enfrentan con temas algunas veces parecidos, pero en muchas formas distintos, ¿no? Muchas gracias, creo que eso nos está centrando mucho esta conversación. Y creo que con eso, y muy en las mismas líneas, paso a Carla. Carla, ¿a quién beneficia este trabajo pro bono a través del fortalecimiento del acceso a la justicia? Claro. ¿Quién es ese enfoque? ¿Quién está al centro de ese esfuerzo? Claro, pues justamente al centro de esto están las personas en situación de vulnerabilidad, están las organizaciones civiles que también están en estas condiciones y que además están en condiciones de vulnerabilidad y tenemos otro componente de escasos recursos, ¿no? Por otro lado, también tenemos a las personas, a las comunidades, a las instituciones que en realidad pues necesitan de este apoyo legal, de este acompañamiento legal, que puede ser desde una asesoría o representación legal como tal. También tenemos organizaciones de la sociedad civil que están autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos, ¿no?, que son donatarias autorizadas. También tenemos a emprendedores o empresas sociales que en un primer momento, si no tuvieran el apoyo de abogados pro bono para poder arrancar y poder iniciar, no podrían hacerlo, ¿no? Creo que hoy por hoy juegan un papel muy importante y más en momentos de crisis, ¿no?, donde tiene que surgir esta iniciativa de hacer cosas, de innovar. Están los jóvenes, los emprendedores que están buscando y que de pronto no tienen estas áreas de oportunidad o esta oportunidad de poder ser guiados, poder ser fortalecidos por organizaciones, por abogados, para que ellos solitos el día de mañana puedan despegar. Y finalmente, pues esto conlleva otras situaciones, ¿no? Porque finalmente yo creo que hoy por hoy necesitamos regenerar y la economía, por ejemplo, y creo que el tema de los emprendedores sociales juega un papel súper importante. Básicamente son las personas a las que va dirigida y vuelvo a insistir, pues el centro es la persona, el centro son las organizaciones que están en situación de vulnerabilidad y que por condiciones que pueden ser muchas, que pueden ser socioeconómicas, que pueden ser por discriminación, que pueden ser culturales, sus derechos, la titularidad de sus derechos ha sido vulnerada, ¿no? Por eso de ahí de la importancia del trabajo pro bono, de la presencia de los abogados, los que van a ayudar a fortalecer y que a ellos de alguna manera recobren esta titularidad de estos derechos y por lo tanto pues tengan un debido acceso a la justicia. Y aquí, Jorge, Sí. quizá valga la pena también decir que estas emprendedores y empresas sociales a las que nos referimos siempre tienen que tener un componente muy especial, que es el que no tengan los medios económicos suficientes para acceder a un abogado. ¿Por qué? Porque también la iniciativa lo que busca es no dilapidar el mercado. Sabemos que hay muchos abogados que atienden a estos sectores y lo que buscamos es que en verdad sean a los más vulnerables económicamente, ¿no? Sí, fíjense que todo lo que... Ay, perdón. Ay, gracias, Jorge. Nada más, justo lo que dice Lila es
el emprendedor social, como bien señala ya, el otro componente es justamente que tenga una adecuada medición de impacto social. O sea, es importante que venga acompañado de una, por así decir, validación de la viabilidad del negocio y también del impacto social que se genera, porque también puede haber como mucha distorsión en lo que sí es y no es emprendimiento social, ese es uno. Y el microemprendedor forzosamente tiene que venir de un grupo vulnerable de la población, en donde estamos sacándolo de esa vulnerabilidad a través de procesos de legalidad para su negocio y entonces genera otra vez desarrollo económico y social del país, pero ayudamos a esos sectores realmente vulnerables, en el caso del emprendimiento, como bien señala Lila, con el componente también del impacto social bien acreditado. No, es que es un tema muy fuerte y creo que todas, tomando como ese eje del emprendimiento social, lo que a mí me surge muy claramente, todas lo han hablado de una manera u otra, es que todo esto, sea discriminación, sea falta de recursos económicos, etcétera, cae bajo la sombrilla de la desigualdad, ¿no? Y algunas cifras que se me hacen muy interesantes hablando de la localización de este problema, perdón, según la CIA, dentro de los primeros 30 países más desiguales, según el Gini Coefficient, que es esa medida, hay 11, figuran 11 países latinoamericanos y México ocupa el lugar número 24, que quiere decir que está entre uno de los países más desequilibrados, desiguales de todo el mundo. Así que, como con ese fondo, entendiendo la realidad social en México, paso a ti, Lila, ¿cómo los abogados, cómo pueden contribuir a los principales problemas que acabo de nombrar, que enfrentan los países en México, sobre todo para este fortalecimiento de Estado de Derecho y cultura pro bono? Sí, claro, Jorge. Fíjate que a través del trabajo pro bono es la herramienta que mejor encontramos como parte de nuestra responsabilidad social como abogados, ¿no? Personalmente yo estudié Derecho porque buscaba esa desigualdad, siempre me ha pegado en México y buscaba esos niveles de justicia en mi carrera profesional y de verdad como parte de, yo creo que del espíritu de todos los abogados está ese espíritu de ayuda y de equidad y de justicia, ¿no? Y el trabajo pro bono, creemos que es la mejor herramienta en la que podemos aportar, porque somos especialistas en materias y somos los únicos que podríamos influir de una forma mucho más estratégica a través de nuestra responsabilidad social como abogados. Ahora, dicho eso, los estándares pro bono, buscando establecer las bases, motivos y consideraciones del trabajo pro bono en el país, desarrollamos lo que es y lo que no es pro bono, para que quede claro a todos los abogados en el país ¿qué nos referimos cuando hablamos de pro bono y qué no nos referimos cuando no es pro bono? Sobre todo, aquí aclararte, Jorge, que muchas veces se confunde con la responsabilidad social en otros términos, como el voluntariado corporativo, que no digamos que está mal ni que no se debe de hacer. Apoyamos que se haga y solicitamos que se haga, pero eso no es un trabajo legal pro bono organizado. O, por ejemplo, las donaciones a otras organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que apoyamos que lo hagamos y entre más tienes, pues más tienes que compartir, pero eso tampoco es pro bono. Entonces, en base en eso, que fueron las aristas en las que vimos, dijimos, a ver, ¿qué vamos a decir como pro bono? Y pro bono lo consideramos como estas actividades, que es la asesoría o representación jurídica a la población objetivo. A nadie más que a esa población objetivo, ¿no? Aquella capacitación en distintas áreas de derecho para el fomento de la cultura de la legalidad, ¿no? En los que sabemos que podemos influir en la cultura de legalidad, que en México hace muchísimo, es muy, muy, muy necesaria esta cultura de legalidad, ¿no? También, por supuesto, todos estos estudios o análisis legales que puedan influir en la legislación y políticas públicas, pero con el objetivo que apoye a minorías, a grupos vulnerables o derechos humanos o que sean por el bien común. Esto
para lograr cambios sistémicos en beneficio de la sociedad en su conjunto. Y sí fuimos muy claras en especificar muy bien qué estudios eran para que no se entienda que son todos, ¿no? Sino tiene que ir con un componente social importante. De lo contrario, son estudios e investigaciones jurídicas que hacen los abogados por su propia naturaleza o por su propio trabajo, ¿no? También, por supuesto, y sobre todo en México ahorita, en este momento histórico que estamos viviendo, la defensa y la promoción de los derechos humanos consideramos un área prioritaria, ¿no? Y, por supuesto, porque la cultura pro bono en el país no es muy avanzada, consideramos que el momento era que todo aquel trabajo que hagas para promover el trabajo pro bono per se y aquellas cátedras o conferencias para este fin, se puede considerar como trabajo pro bono, porque estamos en un momento histórico en el que queremos profesionalizarlo y hacerlo parte de todos los abogados del país, ¿no? Y ahora, lo que sí quedamos claro es que no es lo que ya te había contado, ¿no? Actividades voluntarias, pues qué bonito, pero pues no son pro bono, es parte de la responsabilidad social tuya y qué buena gente eres y lo que quieras. Toda aquella representación que hagas a tus amigos o familiares o aquellas consultas, pues también tiene un componente que pues es parte de tu naturaleza, pero eso no es pro bono, porque esa población no es vulnerable ni es la población objetiva, ¿no? También, Jorge, aquí limitamos los cargos en los órganos de consejo, patronato, junta directiva, porque tampoco es pro bono, salvo que en esa junta o consejo estés dando una asesoría legal efectiva de un punto inmediato o específico, ¿no? Por supuesto, toda lo que es organización, promoción, asistencia a eventos sociales, de organizaciones de la sociedad civil o despacho, no es pro bono. Qué bueno que vas y que te la pases bomba, ¿no? Pero no se considera como pro bono. Y todo lo que es dictar cátedras en escuelas de derecho no es pro bono, salvo que esto sea para una naturaleza en específica de promoción del trabajo pro bono o de ciertas materias específicas que se requieren para trabajar el pro bono, como cual en México, por ejemplo, está el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es específico para las donatarias autorizadas. Entonces, posiblemente esa cátedra que cuente como pro bono. Escribir y publicar artículos de derecho tampoco es pro bono, parte de la naturaleza del abogado. Los servicios legales impagos que no hacen, pues no se consideran pro bono. Los servicios legales cuyo pago esté sujeto a una condición o obtención de un fallo favorable o realizados con la expectativa de recibir un pago presente o futuro tampoco es pro bono. Y también los pagos o apoyos en representación de personas físicas o morales, porque lo que pasaba es que tú encontrabas un asunto, por ejemplo, penal, y como tú no te dedicabas al penal, contratabas un abogado para que lo ayudara. Pues eso no es pro bono, porque ya hubo ahí, más bien es un donativo que tú hiciste, ¿no? Entonces, justamente queríamos especificarlo para que quede claro que el trabajo pro bono es el que tú vas a hacer desde tus capacidades legales para ayudar a una población objetiva. Claro. Sí. Y ahí en ese sentido me gustaría agregar un poco que la importancia también de estos estándares es la calidad en el servicio para el acceso a la justicia. O sea, cualquiera puede, esa es la diferencia, ¿no? Entre poder contratar a cualquier abogado y decir uno cuesta más barato y otro es más costoso. Y aquí el tema del trabajo pro bono es concientizar a los abogados de que el servicio que tienen que dar es de muy alta calidad. La única diferencia hay que no se paga, ¿no? Esa es la única diferencia, y parte de la obligación que nosotros tenemos y de lo que estamos fomentando a través de estos estándares pro bono es realmente vigilar esa calidad en el servicio. Como bien dice Lila, tener claridad en lo que se considera pro bono, en lo que no se considera trabajo pro bono y el estricto estándar de supervisar la calidad en el servicio. O sea, finalmente nuestro enfoque es de derechos humanos, no es un enfoque filantrópico, eso es otra cosa. Entonces, como bien dice Lila, el tema del pro bono en México, pues es un tema relativamente nuevo, ya algunas organizaciones, como bien comenta Maru, llevamos muchos años platicándolo, pero lo que es una realidad es que hoy por hoy tenerlo en el ADN de los abogados, pues es algo relativamente nuevo y qué mejor que empezar de la mejor forma teniendo claridad de lo que se considera y de lo que no se considera trabajo. Sí, no cabe duda que al escucharlas hablar me queda muy claro que nosotros desde la red
siempre hablamos de impulsar trabajo pro bono, impulsar cultura pro bono. Y en realidad cuando decimos eso, lo que estamos hablando es dar educación, ¿no? Dar educación al sector jurídico en sí mismo, es decir, no tanto, porque a veces es más fácil decir lo que algo no es versus lo que sí es, ponerles, como acabas de listarlos tú, Lila, lo que no es el pro bono, ¿no? Para que entiendan, tengan ese entendimiento de la meta, digamos, social, del eje social, de alcanzar una población de alta necesidad. Y creo que orgánicamente empezaron a marcar un poco la evolución de esa cultura pro bono, ¿no? Desde la red, desde el Land Center, siempre hablamos de este impulso, empezando con la institucionalización, tanto a nivel regional, a nivel país, a nivel firma, despacho de trabajo pro bono. Y ustedes, para usar ese término, se han graduado a darle un estándar, como bien dices tú, Carla, a esa calidad. Y con eso me pregunto que, me queda claro, perdón, que hemos hablado de los estándares, pero no sabemos mucho acerca de ellos todavía porque no los hemos hablado. Ivette, ¿nos podrías contar un poco qué son los estándares y quién los conforma? Claro, Jorge, sí, importantísimo porque tiene un doble aspecto y te voy a platicar. Los estándares, en principio, es un documento que contiene justamente el concepto de lo que es pro bono y enuncia las acciones y actividades de lo que sí es pro bono y de lo que no es pro bono, que justo acaba de indicar Lila con toda claridad. Es resultado del estudio, que también por ahí ya se comentó, de 2 años que redactamos y nos juntamos las 4 que hoy estamos aquí, más Mariana del Mercado, Vázquez del Mercado, que formó parte del equipo redactor. Y que entonces ese resultado de esos 2 años está plasmado en ese documento, con esa claridad. Ese documento consta de una exposición de motivos, de por qué lo estamos haciendo y por qué consideramos importante estandarizar el concepto, porque a la fecha, que empezamos en 2016, te platico que pues para muchos abogados pro bono era totalmente, había una distorsión total de lo que sí era y no era pro bono. Entonces dijimos, no podemos empezar ni a hablar de pro bono ni medir si no hablamos el mismo lenguaje como comunidad jurídica. Y de ahí surge esta iniciativa que se contempla en este documento. En este documento se pueden adherir firmas de abogados, abogados independientes, escuelas de derecho, colegios de abogados, que obviamente forman parte 2, ya lo platicamos, la NADE y la Barra Mexicana de Abogados, y inclusive pues, académicos que se quieran unir a este estándar, ¿no? Y por otro lado, después de esta redacción que hicimos, había, y siempre hemos trabajado con un grupo de abogados, de socios de despachos prominentes y además muy enfocados en la labor, que nos apoyaron a revisar y a validar el trabajo que habíamos hecho. Y hoy en día, entonces, los estándares también es una red de abogados. Tenemos ahí 16 firmas de abogados, 2 colegios de abogados, 4 clearing houses, porque también participa por ahí Trust Law en nuestras reuniones. Y todo este gremio, ¿no? Es la red de los estándares pro bono México, con la idea de mantener el documento actualizado. Es un documento vivo, que la idea es discutir. Trabajamos en comités, en comisiones de trabajo, con la idea de ir incidiendo y de ir avanzando en otros temas pendientes del pro bono, no nada más. El principio es, check, ya tenemos el concepto y lo que sí es y no es, pero hay mucho todavía que hacer para avanzar en la materia de pro bono en nuestro país. Entonces, básicamente es eso. Nos referimos a estándares como al movimiento, como al documento como tal, al que se pueden adherir abogados, escuelas de derecho, colegios y demás. Y también sumando a lo que dice Ivette, están también las empresas, que también forman una parte importante dentro de los estándares. Claro. Y las universidades. Sí, y es justamente lo que iba a tocar, que estos actores, y bueno, este es un problema que en recién años se ha enfrentado en Estados Unidos también, y hemos visto también mucho progreso en ese sentido, que hace falta como potencializar a su full todos estos otros recursos, ¿no? Porque cuando empecé a trabajar en este campo hace muchos años, siempre pensé firmas, despachos, y quedan empresas, quedan universidades, quedan practicantes que tal vez sea un despacho de una persona o 2 abogados. Que bueno,
se complica porque obviamente una firma, un despacho de ese tamaño tal vez no cuente con los recursos para poder ofrecer tanto trabajo pro bono. Pero igual hay un rol para cada quien, ¿no? Hay un papel para cada abogado en impartir este trabajo pro bono y contribuir a ese acceso a la justicia. Con eso, y hablando de cada rol y el papel de los abogados, Maru, ¿nos puedes hablar justamente de ese tema? ¿Qué papel juegan o deben jugar los abogados en el beneficio de la población más vulnerable? Sobre todo, bueno, obviamente tenemos la situación de COVID, pero más ampliamente en situaciones de emergencia. Y te hago la pregunta y la consulta porque el trabajo pro bono, no es ningún secreto, tiene sus límites. No puede ser, no puede alcanzar a todo, no puede hacer todo, pero puede hacer mucho. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, como bien te han platicado, en los estándares justamente delimitamos muy bien el qué es y qué no es pro bono, cuál es esta población objetivo a la que queremos acercar esta asesoría legal y de la calidad de la que ya te platicaba Carla, ¿no? Entonces, nos ha quedado muy claro, te voy a poner 3 ejemplos de lo que estamos trabajando desde este movimiento, este grupo de los estándares pro bono. También el que es las 3 clearing houses que estamos aquí presentes, estamos canalizando trabajo pro bono a las firmas, a los despachos, para asesoría. Por ejemplo, Carla tiene programas impresionantes para asesorar en lo individual, casos personales. Ivette está trabajando muchísimo en temas de género, en temas de emprendimiento, en temas del clearing house, de atención a las organizaciones de la sociedad civil, al igual que nosotros en muchos otros temas también, ¿no? Ya como grupo, y yo siempre he creído que el poder de las redes es lo más importante, te quiero comentar 2 experiencias que hemos trabajado últimamente, y bueno, desafortunadamente ahora que tocas el tema de las emergencias. En México, en el 2017, como saben, pues vivimos irónicamente un nuevo terremoto el 19 de septiembre, igual que el de hace 35 años. Bueno, ya vamos para 36. Entonces, teníamos una situación muy complicada. Empezó a temblar a la 1 de la tarde y ¿qué te gusta? A las 6 de la tarde estábamos ya en comunicación todas diciendo, a ver, ¿qué va a necesitar la población? ¿Qué va a necesitar este grupo de personas que ahorita se ven afectadas en esta situación, ¿no? En ese momento, justamente, nos vamos a la labor, no puedo creerlo, no ha ladrado nada, ladra ahora. También quiere un papel pro bono, el perrito. Exacto. Bueno, aquí esperamos tantito a Maru para que termine. Sí, pero ¿alguien más quisiera agregar algo antes de que... Mil disculpas. Ahí está. Entonces, les comentaba, tuvimos la situación del sismo y empezamos a decir, ¿qué va a necesitar la gente? La gente necesita saber de seguros, necesita saber de cómo va a encontrar a personas desaparecidas, necesita saber cómo va a pedir los ayudos de programas sociales que ofrece el gobierno ante esta emergencia. Va a necesitar todo lo que es la parte laboral, de cómo solucionar temas de sus inmuebles. Entonces, en menos de 5 días en este momento, tuvimos la oportunidad de sacar la primer guía sobre el tema del sismo. Y en ese momento fue impresionante ver cómo articulamos con esta comunidad tan unida y responsable y empezamos a decir, a ver, abrimos una línea telefónica, abrimos una línea de WhatsApp para poder atender vía telefónica a las personas que requerían asesoría. Las 3 clearing houses estuvimos coordinándonos con las firmas, hicimos visitas a las zonas más afectadas, estuvimos presentes en las diferentes organizaciones y con las firmas que nos apoyan en las zonas más afectadas de la Ciudad de México. Carla llevó años, casos muy emblemáticos de la Ciudad de México, como la escuela Enrique Rebsamen, como el edificio de Álvaro Obregón, y fue un trabajo que llevó mucho tiempo. Todavía está vivo, Maru, todavía está vigente. Vivo, todavía está vigente y es unas historias muy, muy, muy fuertes, pero que afortunadamente hubo una respuesta de la comunidad y una respuesta pro bono inmediata.
Después, bueno, esta situación pues es una emergencia a México y pues, tristemente vivimos en un país sísmico, de alta sismicidad, entonces nos dimos a la tarea y actualizamos el año pasado con el apoyo de todos la guía y queremos que se mantenga y que sea un documento vivo para responder al, esperemos, si Dios quiera que no, una nueva emergencia. Se nos presenta ahora el COVID, ya los estándares los presentamos en marzo del 2018, de hecho con la presencia y el gusto de tener aquí a todos nuestros amigos de la Red Pro Bono de las Américas. Hicimos este lanzamiento y en lo que fue ahora para el COVID, igualmente. Surgió la situación, empezamos a ver, tuvimos más de 25 firmas, creamos la guía jurídica de orientación jurídica por afectaciones derivadas del COVID. Es un documento que afortunadamente ha tenido una cantidad de descargas desde nuestras páginas, desde la página de los estándares pro bono, y también hicimos alianza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ellos hicieron también, a modo de preguntas muy sencillas, en su plataforma, subieron el contenido de la guía. Hemos estado haciendo la difusión porque este es un documento que busca acercar información confiable, de buena fuente, para contestar estas preguntas a la población en general, ¿no? De ahí hemos derivado cada una de las 3 clearing houses, hemos derivado diferentes acciones, hemos estado dando talleres, hubo muchas dudas en un principio y sigue habiendo en las cuestiones laborales, se ha estado actualizando en la medida que el gobierno ha ido pues dando alguna información o nuevos ordenamientos, te han estado actualizando algunos temas. Entonces aquí Jorge te habla de todo lo que el poder de esta comunidad y del poder de las redes puede crear. La rapidez de respuesta a mí me sigue impactando y agradeciendo a todos los que nos ayudan. Y a raíz de esto hemos hablado nosotras y dentro de este movimiento de generar protocolos de actuación para emergencias. ¿Cómo tendríamos que reaccionar? Porque, bueno, desafortunadamente no sabemos qué pueda suceder, pero tener ya estos protocolos para reaccionar aún más rápido y de una mejor manera. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cómo nos coordinamos? Yo doy gracias porque afortunadamente y lo más lindo es que aquí las 4 que estamos presentes, yo creo que nos hablamos diario, estamos en contacto constante y siempre articulándonos bastante bien, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que nos podamos aventurar en este tipo de programas tan grandes. No, y hasta a nivel internacional, o sea, hay varias cosas que trabajamos desde la red conjuntamente con todos ustedes, que en realidad esa comunicación es a diario, ¿no? Pero, Maru, y bueno, sí, también me queda muy claro el gran beneficio que nosotros que trabajamos en este campo ya sabíamos de las redes, ¿no? La Red Pro Bono de las Américas es, en cierto sentido, una red de redes. Y en México contamos con un campeón muy fuerte en todos ustedes en ese sentido. Me surge una duda que creo que es algo muy interesante que no había pensado antes de oírlas hablar, escucharlas hablar, que es, bueno, es muy fácil pensar como respuesta pro bono a una emergencia en los foros tradicionales de lo que es el pro bono, ¿no? Laboral, violencia doméstica, etcétera. Pero también a la misma vez, sobre todo estando en un contexto de emergencia, me surge la duda que tal vez el pro bono puede ser, para usar un término, como sobresocializado. Digamos que alguien está atendiendo, por ejemplo, a un emprendedor social que va a atender en algo que tenga que ver con respuesta a un terremoto, tal como pasó hace unos años. ¿En dónde está ese límite? ¿Dónde podemos llegar a decir, te puedo ayudar en materia pro bono hasta aquí, pero tengo 10 otros emprendedores que también necesito atender? ¿Cómo, Lila, tal vez nos puedas contestar tú con tu gorrita de despacho jurídico? ¿Cómo haces Sí. en ese sentido? Y tal vez muy en esos rasgos también, si nos pudieras contar cómo podemos influir positivamente, ¿no?, en esta comunidad. Mira, Jorge, yo creo que aquí
lo interesante de esta red de los estándares pro bono es justo llegar a esas definiciones específicas de cuándo sí y cuándo no, y a quién sí y a quién no, ¿no? Justo salió y estuvimos platicando y les mandé algunos artículos al grupo al respecto de quiénes iban a ser considerados beneficiarios en la pandemia COVID-19, ¿no? Porque la verdad somos afectados todos, de alguna u otra forma está afectada toda la población. Y entonces tuvimos que regresar a decir, ¿quiénes son los que más lo necesitan? Pues los grupos Población target, vulnerables. todos los mexicanos. Exacto, porque, o todo el mundo, en su O defecto, todo el ¿no? mundo. Y todas las empresas, porque todas las empresas tienen problemas laborales, todas las empresas tienen problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba esa línea fina en decir quiénes en realidad son los beneficiarios COVID-19? Y volvemos a lo mismo, nuestro país en particular tiene unas necesidades sociales brutales en las que no podemos ignorar que los más vulnerables son los que están en la base de la pirámide, ¿no? Entonces seguimos diciendo, claro que tiene que ser por ahí. Y por otro lado, en las firmas legales, en pandemia, estamos dando consultas a las empresas sobre eso. Entonces, tampoco podemos dilapidar al mercado en decir, entonces ya todas las empresas como se están reestructurando van a ser pro bono. Pues no, eso es parte de los servicios jurídicos que prestamos los prestadores de servicios legales con un costo, porque también tenemos que sostener a las firmas legales, ¿no? Entonces, la línea, justo como dices, Jorge, pues sí es muy delgada y por eso surgen, yo creo que es muy bueno tener, y sobre todo te puedo decir desde mi perspectiva personal, siendo de una firma legal, en que lo más rico de este grupo de los estándares es que trabajamos en conjunto con todos los que podrías considerar como tu competencia, ¿no? Y aquí sí, no hay nada que no nos compartamos. Si yo ya vi que me funciona un litigio para ayudar a una población vulnerable con X escrito, pues te lo comparto. Si yo ya vi el camino para hacer esto, para apoyar a X organización de la sociedad civil, pues también te ayudo en eso, porque lo rico del pro bono o de esto es que no hay competencia. Ojalá lo hubiera, ¿no? Porque, digo, aquí hay tanta necesidad que no tenemos ese egoísmo o ese ego, no entra. Y lo rico es que estamos compartiendo las firmas legales y los mejores abogados de México información que apoya a estos sectores y que sabemos que solo lo vamos a lograr unidos, porque el apoyo que recibes y la confianza entre unos y otros es brutal, ¿no? Y aquí sí no hay egos, no hay competencia, no hay absolutamente nada más que todo el poder de querer ayudar y de querer estar y de querer pertenecer para poder ayudar, porque creo que eso es muy importante, Jorge. Y en ese sentido, en cómo podemos influir como comunidad jurídica, lo que estamos tratando de hacer es decir, a ver, ahora ya dijimos que sí, que no es, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo un poco más fino, como lo han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos con un documento que es What Counts, que es una base en que queremos adaptar en México, porque obviamente es totalmente distinto a la realidad de Estados Unidos con la realidad local. Entonces, nuestros siguientes temas es desde hacer documentos como el What Counts, pero adaptado a una realidad local, también hacer elementos, lineamientos para las empresas sociales, lineamientos para los microemprendimientos, porque creemos que es súper importante tenerlo claro todos, ¿no? Y en ese sentido, pues en eso estamos trabajando. Por otro lado, lo que queremos es adherir, porque ahorita el primer momento los estándares son las firmas y los abogados, personas físicas, ¿no? Pero no hemos podido tener, por ejemplo, universidades que firmen. Entonces, justo estamos trabajando en una encuesta con el CEA, que es, la verdad, una organización que trabaja brutalmente con las universidades en la enseñanza del derecho, para que haga una encuesta de qué falla, por qué no hay tantas clínicas legales en las universidades, por qué no tenemos estos legal aids como los tienen en Estados Unidos desde la vinculación universitaria. ¿Cómo podemos ayudar? Estuvimos tratando desde los estándares de entender cómo funcionan estas clínicas jurídicas. No digo que no las haya, porque la verdad hay unos esfuerzos brutales en el país, pero no la tienen todas. Y hay muchísimas universidades de derecho en el país y debiera de ser algo que también viene dentro del sistema de las universidades, ¿no? Porque la necesidad es brutal. Entonces, justo lo que queremos es invitar, así como tenemos este tipo de grupo de firmas que ayudan, también queremos un grupo de
rectores universitarios, pero también queremos un grupo de directores jurídicos en las empresas para que nos expliquen cómo podríamos visualizar un pro bono legal en las empresas o cómo se visualiza, porque hemos entendido que es distinto y no puede tener el mismo compliance una empresa que un despacho. Entonces, todo esto lo estamos tratando de armar. Lleva mucho trabajo, Jorge, de verdad le hemos metido mucho tiempo y no hemos llegado a poder tener estas vertientes muy delgaditas. Y por último, por ejemplo, tenemos ya muchas organizaciones de la sociedad civil en México trabajando en asuntos de impunidad y corrupción, que son donatarias autorizadas también, que hacen litigios estratégicos, que también hacen pro bono. Entonces, todos estos colectivos son los que queremos unir y por otro lado también es necesario tener nuestra propia medición en México de cómo se ve el pro bono, ¿no? Y cuál es la expansión geográfica, dónde vamos a ir influyendo. Y hago la broma porque esta ha sido la pregunta eterna en el campo de pro bono, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito de nuestro trabajo? Esa es una pregunta, te lo digo con mi papel de director de pro bono en el Van Center, que no hemos llegado a una respuesta. No hemos llegado a una respuesta. Y sabes que, agregando lo que dice Lila, también la importancia de compartir estas buenas prácticas, ¿no? O sea, finalmente hay firmas o hay universidades o hay empresas que ya tienen un camino más andado en temas de pro bono y hay unas que están iniciando. Y parte también de lo que nosotros hacemos es apoyarlas en ese fortalecimiento, ¿no? En ese compartir esas buenas prácticas. Como dice Lila, es irnos vinculando, aquí no hay una competencia, es ver de qué forma nos podemos fortalecer más y en ese fortalecimiento también ir aprendiendo. Por eso para nosotros es muy importante el tema de las universidades, el tema de los despachos, el tema de las firmas también que son muy chiquitas, porque aquí todos pueden hacer pro bono, no hay esa limitante de, es que en mi firma solo somos 2 abogados, no importa, no se tiene que traducir un tema de recursos, se tiene que traducir un tema de oportunidad de hacer por los demás algo, de regresar un poquito a la sociedad de lo mucho que hemos recibido, de este privilegio que tenemos, y es hacer, como tú decías, educación, es hacer conciencia, ¿no? Ir transitando también en otra forma de medición. No todo se tiene que medir en número de asuntos. Hay otros factores que también influyen para poder tener una medición y también es transitar a esas herramientas, a esos esquemas de medición que puedan ser distintos, porque muchas veces medimos los asuntos en decir sentencia favorable o negativa, y no, el proceso llevó todo un camino, llevó todo un aprendizaje, y finalmente también ese abogado que en un primer momento no estaba convencido en hacer trabajo pro bono, tomó el reto y la decisión de hacerlo y algo cambió en su vida. Y eso significa que de verdad sí estamos influyendo, no nada más en los grupos, en las personas, sino también en los abogados. Y creo que eso es parte también de un aprendizaje, que el poder compartir estas buenas prácticas con todos nos ha dado esa oportunidad de conocer, ¿no? Me gustaría agregar, y porque veo que nos hacen un comentario en el chat sobre lo que es el tema de la educación y que es muy importante, yo creo que tenemos que incidir desde la formación de los futuros abogados. Es importante estar presentándoles a ellos estas posibilidades y la responsabilidad que ese conocimiento que están adquiriendo conlleva, ¿no? Desde Apple sí te cuento brevemente y afortunadamente tenemos ya 12 años dando una materia, un semestre completo en la Universidad Panamericana, en los últimos semestres de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la UP. Y no saben qué grato ha sido ver la respuesta del estudiante. Lo damos justo ya en los últimos semestres para que ellos vivan, ¿no? Lo que son las experiencias de éxito con DLA Piper, que nos apoya y nos mandan abogados de muchas partes del mundo a presentar sus historias de éxito. Pero lo que yo quería comentar era que me ha pasado en estos 12 años, ya más de 500 alumnos que han pasado por esta materia, muchos de ellos han decidido de pronto emprender. Tenemos casos que han creado sus propias organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos han estado buscando ya ingresar a organizaciones de la sociedad civil para desarrollarse. Entonces, yo creo que sí hay un espacio de cómo tenemos que incidir desde esa formación integral que el estudiante tiene. Y sí, hay mucho por hacer también para que las universidades tomen
este tipo de temas de ética que son tan importantes, de la responsabilidad social de la abogacía dentro de su currícula, ¿no? Entonces, yo creo que es un espacio de que todavía tenemos para explorar y para crecer y, como nos decían en el chat, para ver las necesidades de los estudiantes que tienen ahora, con una nueva visión tanto de negocio como de relación, como de tecnología, como en todo, ¿no? Y creo Y que ahí, ese es otro tema, el acceso, perdón, Ivette, nada más cierro con esto, yo creo que tenemos que acercarnos cada día más a la tecnología para el acceso a la justicia. Entonces, ahí también hay mucho que trabajar, ¿no? Adelante, perdón. y ahí quizá valga la pena decirte, Jorge, que lo que hacemos es una especie de lanzamientos en distintos estados, ¿no? En conjunto, obviamente, con la Barra y con la NADE. Y lo que hemos hecho es hablar de los estándares y luego ir a 2 o 3 universidades a dar una cátedra sobre los estándares Pro Bono México. Y la respuesta de los jóvenes que hemos recibido es maravillosa. O sea, tienen ganas de ayudar y tienen esa semilla de la justicia social impregnada, pero no saben cómo, nunca se lo presentaron. Entonces, lo que urge es que el Pro Bono sea parte de la currícula del estudiante, ¿no? Porque cuando hemos ido a hablar, salimos más motivadas nosotros, ¿no? Que de la gran oportunidad que existe en los jóvenes de tener esa espinita social y decirles, mira, aquí está el camino, únete al movimiento, ¿no? Sí, y mucho de lo que ustedes han hecho a través de estos esfuerzos es justamente eso, canalizar esas ganas para darles un formato claro para poder ejercer esa pasión para hacer algo, ¿no? Para contribuir. Amigas, estamos ya casi al final de la emisión. Se fue la hora muy rápido, pero quisiera cerrar con algo que creo que es muy importante. Obviamente, en el transcurso del desarrollo de los estándares, han aprendido muchísimo en el esfuerzo en sí mismo, ¿no? Y sería una pena que no pudieran compartir esas mejores prácticas de los estándares a nivel regional. Así que con eso nos pudieran contar un poco cómo se pueden proyectar estándares pro bono mexicano a tal vez estándares pro bono X, ¿no? Para que ese esfuerzo desde la iniciativa pro bono en X país pueda localizar ese esfuerzo de estandarizar pro bono. Ivette, tal vez nos puedas contar tú. Sí, claro que sí. Bueno, de entrada creo que aquí es un poco distinto versus los otros países que forman parte de la red, pero creo que lo más importante es justo vincular a los actores claves y que están con el chip pro bono, con la vena pro bono en su ADN, ¿no? El acercamiento y el articular a estos actores clave que además al estar volcados en la parte social, pues no hay más interés que simplemente ayudar y beneficiar. Entonces, yo creo que la clave es esta primera red, esta primera base. Y bueno, el trabajo, porque además nosotros somos redactoras, pero la verdad, como te contaba, los estándares, detrás hay 16 firmas, colegios de abogados que están apoyando y impulsando, y además tenemos a los que ya se adhirieron, ¿no? Entonces, el círculo va creciendo y creo que lo principal es por ahí. Y aterrizar lo que al país realmente en el momento de evolución del pro bono necesita. Porque no podemos, digo, hay que tomar las mejores prácticas, pero no podemos traer un sistema como el americano o como el inglés a México en materia pro bono. O sea, tienes que adaptarlo a esa necesidad de entrada. Creo que sería lo más importante y trabajar sin esa necesidad de spotlights, ¿no? Sino simplemente de impactar positivamente y de ayudar y tener en mente siempre el apoyo social. Creo que eso es, desde mi punto de vista, algo básico y pues seguramente el resto de mis compañeras de batalla pueden adherir muchas otras cosas. Gracias, Ivette. Jorge, pues también agregar que afortunadamente también esta cercanía y este espacio que nos ofrece la Red Pro Bono de las Américas es justamente eso, para poder compartir buenas prácticas, ¿no? Entonces, nosotros felices, de hecho, por eso es que nos encantó hacer el lanzamiento de los estándares Pro Bono México en el marco de una de nuestras reuniones de la red,
porque creo que siempre nos podemos enriquecer de buenas prácticas. Entonces, lo que estamos viviendo hoy y que tuvimos, como Lila lo comentaba, que adaptar a la necesidad de México, creo yo que pudiéramos felices de la vida compartirlo y que pudiera servir como estas buenas prácticas de cómo generar esa atracción de los actores clave, cuáles han sido los nichos en donde hemos tenido más apertura, ¿no? Para poder compartir esta experiencia. Les van a alzar la mano, ¿eh? Mucha gente para que vayan impartiendo sus conocimientos. Paso a Constanza, no sé si quieras abrir los micrófonos, pero paso a la única pregunta que creo que tuvimos en el transcurso de la misión, que viene desde Paraguay, por parte de Mónica, y nos pregunta, ¿cómo se maneja el tema de conflictos de interés dentro del marco de los estándares? Y bueno, voy a intentar una mini respuesta yo, que creo que va muy en línea con lo que hemos hablado, que es justamente por temas como conflictos de interés que hay mucho valor en diversificar, ¿no?, los actores que están presentes dentro de un movimiento como son los estándares. Si se presenta, pensando muy en voz alta, por ejemplo, un caso ambiental y firmas de despachos jurídicos en la Ciudad de México tienen conflicto de interés y no pueden aportar, tal vez un académico sí lo pueda hacer, o tal vez un mini despacho de 2 o 3 abogados lo pueda hacer, o tal vez una universidad, etcétera, o una empresa, etcétera. Pueden haber, creo que ese es el gran valor de diversificar los actores involucrados en estos movimientos, pero le doy la palabra a las expositoras aquí. Y ahí, Jorge, yo creo que hay que agregar que en los despachos, por ejemplo, tratamos el conflicto de interés como cualquier otro cliente, ¿no? Con la confidencialidad que se requiere y simplemente lanzamos el conflicto de interés con los mismos procesos que se lanza por un cliente, porque el trabajo pro bono en los despachos que ya tenemos un área desde hace mucho tiempo es igual que el que le vamos a prestar a un cliente normal. Y esto quiere decir que pasa por los mismos procesos que un cliente. Conflicto de interés, firma de una carta de prestación de servicios pro bono, llenado de un formato para cumplir con la ley de prevención de lavado de dinero. Y todo esto se hace, y una vez que nosotros nos damos cuenta que no lo podemos llevar por alguna vertiente como la que tú dices, regresamos a la clearinghouse. Por eso es importante tener también a las clearinghouses dentro de tu marco de aliados como firma o como despacho, porque regresas a ellos. Y si ellos no te lo pasaron porque te llegó directamente, como muchas veces nos pasa, yo he ido con todas las que están aquí, con Carla, con Maru y con Iveta, a decirle, oye, yo no puedo llevar este asunto, pero te lo mando, ¿no? Es de persona física, no puedo llevar este asunto, pero es esto. Y ellas se encargan de pasarlo a alguien que sí lo pueda llevar, ¿no? Exacto. Ese es el papel tan importante de una clearinghouse dentro de un país. Por ahí vi también, muchas gracias, Lila, por ahí vi también comentarios. No sé si ya están abiertos los micrófonos. Ahí veo uno que me gustaría decir, que la verdad, los despachos sí deberían de invertir en una persona para que coordine los esfuerzos pro bono. Creo que es vital para que sea parte de la cultura del despacho o de la firma, porque el trabajo administrativo, como sabes, es mucho, ¿no? Entonces sí tiene sus procesos, sí tiene sus aristas importantes, que tiene que haber alguien que se encargue y tiene que haber socios involucrados desde su perspectiva en relación con lo que se puede aceptar o no. Sin duda. Y justo para eso estamos también nosotros, para apoyarlos, ¿no? En caso que requieran, porque digo, lo ideal, obvio, es que todos los despachos puedan tener un coordinador pro bono, pero de pronto, bueno, el desafío puede ser muy grande porque también merece un tema de recursos, pero también, como siempre hemos comentado, parte de nuestro trabajo también es apoyarlos y muchas veces es encontrar a la persona idónea dentro de la firma que esté dispuesta a hacerlo, que siempre hay alguien que lo quiere hacer. Y también lo que decía Lila es bien importante, que los socios, los asociados, la cabeza, sea quienes estén convencidos en hacer trabajo pro bono, y esto hace un efecto cascada. Si el socio está convencido, logra convencer a los demás, y es así como se va logrando que los despachos pues, hagan trabajo pro bono de una mejor manera. Sí. Creo que vamos a abrir con María Lucía desde Colombia, que nos quiere brindar un comentario.
Hola, y saludo a Jorge y se las saludo a todas, muy contenta de Hola, verlas. Malu. ¿Cómo Hola. están? Hola. Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por abrir estos espacios. Yo quería referirme a algo que me señaló Maru y que me parece muy importante y es, claro, pues estoy dentro de una universidad y en ese sentido para mí el rol de las universidades en este tema sí es central, pero yo creo que inciden mucho dos cosas. De un lado, la manera en que la universidad decide presentarle a los estudiantes el tema del pro bono, ¿no? No es solamente este es tu escenario de responsabilidad social, eso es lo que tienes que salir a hacer, tiene que ser un poco más arraigado, un poco más estructural dentro del currículum. Y en ese sentido conecto con otro comentario y es, creo que la ética cobra un valor muy importante en este punto. Entonces, nosotros, si ustedes lo pueden decir, y yo, y todos los que somos abogados, salvo Maru, que ya dijo que no era abogada, pero yo juré que eras abogada, la verdad. Y es, nosotros estamos acostumbrados a una enseñanza de la ética muy clásica, ¿no? Como Séneca, Aristóteles y toda la filosofía detrás de la ética, pero yo creo que los estudiantes de hoy en día tenemos una gran oportunidad con las clínicas jurídicas y con el pro bono de mostrarles que la ética es eso, es justamente eso, que esos postulados filosóficos e históricos que por supuesto son relevantes, tienen una materialización y la apuesta que tienen que hacer las universidades a través de sus currículum es eso, es incorporar espacios como las clínicas jurídicas, incorporar la promoción, el fomento de una cultura legal pro bono, pero en ese sentido, pues se requiere que la propia universidad entienda eso, entienda que la magistralidad no es el único camino para la enseñanza del derecho, por supuesto que es clave, nadie está diciendo que hay que reemplazarlo, pero el componente de pro bono y el componente clínico tiene que hacerse palpable a través de una materialización de la ética. Era eso. Totalmente de acuerdo. No, compartimos la opinión. Sí, Así. completamente compartimos la opinión. Y bueno, muchas gracias, Malu. Ivette, ¿querías agregar algo? Sí, no, bueno, que iba a agregar, digo, totalmente de acuerdo, iba a agregar que justo dentro de los estándares, y por ahí lo mencionó Lila, una de las articulaciones que tenemos pendientes justo con una organización en México que es de estudios y de enseñanza jurídica, y que tiene uno de sus ejes centrales en la ética, justamente es traer más digerido el tema de la instauración de clínicas jurídicas a las universidades. Es una pena que en México y posiblemente en otros países de Latinoamérica carecemos de lo mismo. Tenemos muy pocas clínicas jurídicas, tenemos una por ahí que otra, una por universidad y solo de algunas universidades, ¿no? Entonces, pues lo que quisiéramos hacer es que, además que, digo, yo como profesor de Derecho te puedo decir, como profesora de Derecho, es una gran herramienta de aprendizaje las clínicas, pues también tiene un impacto allá afuera, ¿no? Tiene un impacto real y tangible, como todo el trabajo que hacen en la universidad, Maru, que ustedes hacen y con el intercambio de estudiantes, es realmente impresionante ese chip que puede sembrar en los estudiantes en la cuestión social. A ver, seguramente muchos de los que estamos aquí conectados no llevamos ninguna materia ni de derechos humanos, ni de derecho de organizaciones de la sociedad civil, ni de derecho social, ni de derecho agrario, ni de estos derechos que ahorita tanto necesitan nuestros países. Entonces, pues obviamente el abogado sale con el perfil de, pues quiero ser abogado corporativo y quiero estar en la firma top y quiero ser notario porque ganan muchísimo dinero, y entonces nos vamos desvirtuando desde la universidad justamente este sentir de cuando entramos a estudiar Derecho que comentaba Lila y que yo creo que muchos de nosotros lo hicimos, de oye, quiero un mejor acceso a la justicia para mi país, veo mucha desigualdad y quiero ser el abogado ¿no? El paladín de la justicia. Bueno, se desvirtúa justamente en la universidad cuando debiese ser el núcleo formador de esta parte sensible, de esta parte ética y social de los abogados. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, y es una de los vertientes que queremos incidir justo en tener como un paquetito de desarrollo de clínicas jurídicas en las universidades en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Ivette. Con eso cerramos y bueno, les doy la última. Ah, Lila tiene algo, pero les doy sí, la perdón, última.
creo que nunca mencionamos dónde están los estándares pro bono y quería nada más dejarlo claro que hay una página web que se llama www.estandaresprobono.mx y tenemos redes sociales en LinkedIn, Facebook, Twitter y bueno, creo que ya, y Instagram. Entonces, para que lo sigan y ahí en los estándares pro bono MX pueden encontrar el documento que señala la justificación de los estándares pro bono, así como qué es y qué no es pro bono, y también pueden adherirse ahí como persona física, como despacho, como universidad, como organización de la sociedad civil o como colegio. Y por otro lado, ahí van a encontrar la guía COVID-19 también y la guía de las afectaciones del sismo. Y, ¿sabes? Creo que también nos faltó, Jorge, mencionar que en el aspecto de COVID-19, en la guía de COVID-19, lo que fue enriquecedor también es aliarnos con otras organizaciones y movimientos para que se pudieran unir. Por ejemplo, surgió una iniciativa, Renegocia, que era totalmente distinto a lo que estábamos teniendo en la guía COVID-19 y hablamos con ellos y con toda la intención de sumar ambas partes, sumamos también un capítulo de renegociar los contratos, ¿no? Que fue muy interesante. Y es esta vinculación orgánica en la comunidad en la que todo es para apoyar y compartir, ¿no? Sin duda. Y de hecho era lo que iba a comentar, Lila, que a todos los que asistieron hoy día por correo electrónico les podemos mandar esos links para que puedan aprender y acercarse un poco más a todo lo que mencionaste. Y cierro con una breve, no es un anuncio, pero algo que a base de lo que contaba Ivette, que me quedó muy claro, tenemos que en realidad potencializar a estos estudiantes, a estos jóvenes en lo que es el pro bono y darles carreras que sean un poco más factibles respecto al trabajo social o de interés público.